Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de Ciencia y Tecnología. Aprendo en casa, semana 22, fecha 2 de septiembre del 2020. Institución Educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes Miguel Cantú, Marilena Dávila. Competencia: explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión: explicamos los efectos de la corrosión y descubrimos la corriente eléctrica. Grados: séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto. Secciones A y B. Explicamos los efectos de la corrosión y descubrimos la corriente eléctrica. Para llegar al tema nos vamos a hacer las siguientes preguntas de indagación. ¿Cuál será la explicación científica de la corrosión? ¿Esto sucede solo en los objetos metálicos? ¿Cómo se genera la energía eléctrica? ¿Cómo se transmite la energía eléctrica mediante cables? ¿Cómo se calcula el consumo mensual de energía en el hogar? Reto. El reto es dar explicaciones sobre cómo ocurre el fenómeno de la corrosión de los materiales inorgánicos y cómo podemos prevenir este fenómeno para cuidar nuestros recursos de manera responsable. Siguiente. El reto es lograr responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica y cómo se transmite mediante cables? ¿Cómo puedo promover el consumo responsable de energía eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? Propósito de sesión: construir explicaciones sobre cómo ocurre el fenómeno de la corrosión de los materiales inorgánicos para así prevenir y cuidar los recursos. También construir explicaciones basadas en conocimientos científicos que permitan comprender la naturaleza y la forma de transmisión de energía eléctrica. Explicamos los efectos de la corrosión. ¿Qué entendemos por reacción química o cambios químicos? Si estudiamos atentamente las causas de esta transformación, veremos que el color marrón rojizo se debe a una sustancia diferente del hierro, formada por la combinación de hierro con el oxígeno del aire, que conocemos con el nombre de óxido de hierro o herrumbre. Un cambio químico o reacción química es el que tiene lugar cuando se altera la naturaleza de la materia, es decir, a partir de unas sustancias iniciales que son reactivos, se obtienen otras distintas que vienen a ser el producto. ¿Qué es un oxidante? Dijimos que si los átomos metálicos están en su estado oxidado, el cual es un proceso natural de los metales, es porque han cedido algunos de sus electrones externos. Un oxidante entonces es otro átomo o molécula que puede tomar esos electrones. Se dice entonces que el oxidante se reduce al tomar electrones. Como los electrones no pueden quedar por ahí sueltos, entonces es necesario que haya un oxidante que tome esos electrones para que los metales o cualquier otra sustancia se oxiden. En este caso, el oxígeno. Tenemos la figura siguiente, una manzana, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en la manzana luego de unos minutos u horas de expuesta al ambiente? ¿En qué consiste y por qué evitar la corrosión? La corrosión puede definirse como la degradación de un metal o aleación metálica debido al efecto de agentes oxidantes, como por ejemplo el oxígeno del aire húmedo. Esta degradación se da porque todo metal muestra una tendencia inherente a reaccionar con el ambiente, atmósfera, agua, agua de mar, suelo, etc. Un proceso de corrosión es, por lo tanto, un proceso natural y espontáneo.
¿Cuáles son los efectos económicos y ambientales que implican la corrosión de los metales? La corrosión produce importantes pérdidas económicas. Se dice que del total del acero elaborado anualmente, se requiere por año la tercera parte para ser reemplazadas. Además, todo ello puede llevar a riesgos como pérdida del petróleo, contaminación del ambiente, paralización de industrias por ruptura de calderas, rotura de tuberías de construcción y el desgaste gradual de materiales. Cuanto más tengamos una conducta preventiva en el uso de los recursos materiales para evitar su degradación, disminuirá el consumo de energía, que significa producirlas. Solo así demostraremos que hemos alcanzado un desarrollo por un ambiente sostenible, donde se disminuyen los niveles de contaminación. Descubrimos la corriente eléctrica. ¿A qué se llama electroestática? Cuando los cuerpos eléctricamente cargados se hallan en reposo, la parte de la electrodinámica dedicada al estudio de las cargas eléctricas en reposo se llama electroestática. La ley fundamental de la electroestática, que es la ley de interacción de dos cuerpos puntuales o partículas cargadas y en reposo, fue establecido por el físico francés Charles-Augustin Coulomb en 1785. En realidad, los cuerpos puntuales no existen. Es una abstracción que se utiliza para modelar el caso en el que si la distancia entre los cuerpos es muchas veces mayor que sus dimensiones, en este caso los cuerpos se pueden considerar como puntuales. Recordemos que la ley de atracción universal de Newton también fue enunciada para los cuerpos puntuales. ¿Cómo se dedujo la ley de Coulomb? Para el establecimiento de la ley de interacción entre cargas en reposo, Coulomb utilizó una balanza de torsión. Esta consta de una varilla de vidrio suspendida en una fina cuerda de elástico, como en la figura número 1 que tenemos aquí en la parte izquierda. En un extremo de la varilla está sujeta a una esferita metálica y en el otro un contrapeso, en este caso denominado C. Otra esferita metálica B está sujeta rígidamente en la tapa de la balanza. Si a las esferitas se le comunican cargas de igual signo, empieza a repelarse uno a otra. Para mantenerlas a una distancia fija, hay que torcer la cuerda elástica a cierto ángulo. Por el ángulo de torsión de la cuerda de elástico se determina la fuerza de interacción de las esferitas. La balanza de torsión dio la posibilidad de estudiar la dependencia de la fuerza de interacción de las esferas cargadas con respecto a las cargas y la distancia entre ellas. En aquel tiempo ya sabían medir la distancia y el tiempo. La única dificultad era ofrecida por la carga, ya que ni siquiera existía la unidad de medida. Coulomb halló el procedimiento sencillo para hacer 2, 4, etc. veces menor la carga de una de las esferitas, poniéndola en contacto con otra igual descargada. En estas condiciones, la carga se distribuye en partes iguales entre las esferitas y se consigue la disminución en una proporción conocida de la carga a investigar.
el nuevo valor de la fuerza correspondiente a la nueva carga se determina experimentalmente. ¿Cómo se expresa matemáticamente la ley de Coulomb? La fuerza de interacción en el vacío de dos cuerpos puntuales, en reposo y cargados, es directamente proporcional al producto de los dos módulos de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. A esta fuerza se la denomina fuerza de Coulomb. Si los módulos de las cargas se designan por Q1 y Q2 y la distancia entre ellas por R minúscula, la ley de Coulomb puede expresar de la siguiente manera. Tenemos la fórmula, donde K es el coeficiente de proporcionalidad numéricamente igual a la fuerza con que interaccionan las cargas unitarias a una distancia igual a la unidad de longitud. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Dos cargas, carga 1, 4 microcoulomb, carga 2, menos 8 microcoulomb, están separadas a una distancia de 4 milímetros. Tenemos los datos. Carga 1, 4 microcoulomb, que viene a ser igual 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Recordando que un micro es igual 10 a la menos 6. Carga 2, menos 8 microcoulomb, que viene a ser igual menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. El radio es igual a 4 milímetros y esto viene a ser equivalente a 4 por 10 a la menos 3 metros. La constante, que viene a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La pregunta, el valor de la fuerza de atracción entre estas dos cargas puntuales. Tenemos el esquema. Dice que están separadas 4 milímetros. Una carga positiva de color rojo y una carga negativa de color azul. Recordando que cargas de diferentes signos se atraen y cargas de signos iguales se repelan. Solución. A ver, vamos a ver qué nos dice la solución. Tenemos la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos. El valor de K, que es la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. La carga número 1, 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Por el producto de la segunda carga, 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo ello dividido entre la distancia al cuadrado, que viene a ser 4 por 10 a la menos 3 metros, todo elevado al cuadrado. En conclusión, el valor de la fuerza va a ser igual a 18.000 newtons. Entonces, eso es la fuerza de atracción que existe entre estas dos cargas puntuales. ¿Cuál es la unidad de carga eléctrica? En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad de intensidad de corriente es el amperio. El valor patrón del amperio se establece por medio de las interacciones magnéticas de las corrientes. La unidad de carga en el Sistema Internacional es el columbios y se establece valiéndose de la unidad de intensidad de corriente. Un columbio es la carga que pasa en un segundo por la sección transversal de un conductor
cuando la intensidad de corriente es 1 amperio. Tenemos la siguiente fórmula: como Coulomb descubre la constante. La fuerza se mide en newton, la distancia se mide en metros, la carga en columbios. El valor numérico de este coeficiente puede ser determinado empíricamente. Para ello, basta medir la fuerza con que interaccionan dos cargas conocidas, situadas a una distancia dada entre sí, y sustituir en la fórmula 2 la fuerza, la distancia, la carga 1, la carga 2. Por sus valores se obtiene el valor para la constante de Coulomb. ¿Qué es una corriente eléctrica? Cuando hablamos sobre el uso de la energía eléctrica en la vida cotidiana, en la producción o en el transporte, se sobreentiende que nos referimos al trabajo realizado por la corriente eléctrica. Esta se suministra a los diversos aparatos desde las centrales eléctricas por cables. Es natural que surjan preguntas como ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es lo indispensable para que aparezca? La palabra corriente significa movimiento, desplazamiento o circulación de algo. Como en los ríos y cañerías se desplaza el agua. Es sabido que en los cuerpos hay electrones, con cuyo movimiento se explican diversos fenómenos de la electrización de los cuerpos. También sabemos que los electrones tienen cargas negativas y que partículas más grandes como iones poseen también cargas eléctricas. Por lo tanto, en los conductores pueden desplazarse diversas partículas cargadas. Denominamos corriente eléctrica al movimiento ordenado de partículas cargadas. Para que en un conductor haya corriente eléctrica, en él hay que crear un campo eléctrico. Por acción de este campo, las partículas cargadas pueden desplazarse libremente por este conductor y se ponen en movimiento en la dirección de acción de la fuerza eléctrica. De esta manera surge la corriente eléctrica. ¿Cómo funcionan las fuentes de corriente? Cuando hablamos de fuentes de corriente, nos vamos a referir a las pilas, a las baterías o cualquier acumulador, así como las baterías del celular. Las fuentes de corriente pueden ser muy distintas, pero en cada una se realizan el trabajo de dividir las partículas cargadas, positivas y negativas. Las partículas se acumulan en los polos de las fuentes de corriente. Así son llamadas los lugares a los que con ayuda de bornes o sujetadores se conectan los cables. Uno de los polos de la fuente de corriente tiene carga positiva y el otro negativa. Entre los polos de la fuente se forma el campo eléctrico. Si los polos se unen con un cable, el campo eléctrico surgirá también en este cable. Bajo la acción de este campo, las partículas cargadas libres en el cable se pondrán en movimiento. De esta manera surgirá la corriente eléctrica. ¿Cómo se transforman las distintas fuentes en energía eléctrica? En las fuentes de corriente, durante el trabajo de dividir las partículas cargadas, ocurre la transformación de las distintas formas de energía en energía eléctrica. Por ejemplo, se puede transformar la energía mecánica, química, térmica o de cualquier otro tipo en energía eléctrica. Al iluminar ciertas sustancias, por ejemplo,
el selenio, óxido cuproso o silicio, la energía luminosa se transforma directamente en energía eléctrica. Este fenómeno lleva el nombre de efecto fotoeléctrico. En este fenómeno se basa la estructura y el funcionamiento de las células fotoeléctricas, como en la figura número 2. La transformación de la energía química en eléctrica tiene lugar en los elementos galvánicos y en los acumuladores, cuya estructura y funcionamiento veremos a continuación. El elemento galvánico más sencillo, de volta, consta de placas de zinc y de cobre, sumergidas en una disolución acuosa de ácido sulfúrico, como tenemos en la figura número 3. Durante la reacción del zinc con el ácido en el interior del elemento se produce la división de las partículas con cargas eléctricas. Con ello, la placa de zinc adquiere carga negativa y la de cobre positiva. Entre las placas cargadas, llamadas electrodos, surge un campo eléctrico. Si unimos con un cable las placas de zinc y de cobre del elemento, por toda su longitud comenzarán a moverse los electrones y en el circuito surge la corriente eléctrica, como en la figura número 3. Vemos los polos del elemento unidos por intermedio de una bombilla eléctrica. ¿Qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus componentes? En la figura 4 se muestran las designaciones convencionales en los esquemas. Vamos a indicar cada uno de ellos. Primero, elemento galvánico, y eso nos indica en el gráfico de la parte izquierda, número 1, elemento galvánico, o bien acumulador. 2, pila de elementos o acumuladores. Pila de elementos o acumuladores. 3, unión de conductores. En la parte derecha también estamos mostrando la unión de conductores. 4, cruce de conductores sin conexión. 4, cruce de conductores sin conexión. 5, bornes para la conexión de un aparato. Tenemos ahí el número 5. 6, interruptor. Tenemos el número 6 con el interruptor. 7, bombilla eléctrica. Tenemos en la parte derecha 7, la bombilla eléctrica. 8, timbre eléctrico. Y también el 8, que es el timbre eléctrico. Aquí como figura 5 y como figura 6 tenemos los circuitos eléctricos. Y en la parte inferior tenemos también un circuito eléctrico indicándonos la fuente o acumulador de energía, que es la pila o batería. Tenemos una bombilla eléctrica, un interruptor que permite y cierra el paso de la corriente eléctrica, y se ve cómo está produciéndose la corriente eléctrica a través de los conductores. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Como ya sabemos, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de partículas cargadas por un conductor. En los conductores metálicos, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones, partículas que poseen cargas negativas. En las disoluciones de electrolitos, la corriente eléctrica está condicionada por el movimiento de los iones de ambos signos. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de partículas, según su carga, es la que se toma en cuenta en el sentido de la corriente eléctrica? Sería razonable
tomar como sentido de la corriente el del movimiento de los electrones en el campo eléctrico, es decir, considerar que la corriente está dirigida del polo negativo al polo positivo de la fuente. No obstante, el problema del sentido de la corriente fue planteada cuando nada se sabía acerca de los electrones ni de los iones. En aquellos tiempos suponían que en todos los conductores podían desplazarse tanto cargas eléctricas positivas como negativas. Por este motivo, convencionalmente, por sentido de la corriente, se mueven o podrían moverse las cargas positivas a través del conductor. Es decir, el sentido del polo positivo al polo negativo de la fuente de corriente aún hoy se considera de esta manera. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un circuito eléctrico, la fuente, la bombilla, el interruptor, y vemos cómo va la corriente, en este caso, en la fuente de más a menos. Estimados estudiantes, una vez más ha sido un gusto compartir este video para nuestro aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.